Es incomprensible. La acción de unos niños peruanos está haciendo llorar al mundo entero. En el corazón de Nebraska, en una pequeña ciudad rodeada de interminables campos de maíz, la vida de Robert y Sophia transcurría con la lenta cadencia de las estaciones. Su pueblo, conocido por su festival anual de la cosecha, era un lugar donde las tradiciones se aferraban a la tierra con la misma fuerza que las raíces del maíz. Robert pertenecía a una de esas familias fundadoras, cuyo apellido estaba ligado a la próspera granja que habían trabajado por generaciones. Sin embargo, él había elegido un camino diferente. Trabajaba en una ferretería en el centro, un empleo estable y predecible, lejos del polvo y el sol de los campos de su familia. La razón de esta decisión tenía un nombre: Sophia. Sophia, su esposa, era la luz de su vida, pero una sombra la acompañaba desde sus días universitarios. Un terrible accidente de tráfico le había dejado una lesión permanente en la pierna derecha, un dolor crónico y una cojera que ni años de terapia habían podido borrar. El accidente ocurrió justo cuando planeaban su boda, y los años que siguieron fueron un torbellino de hospitales, rehabilitación y noches de insomnio. Durante mucho tiempo, una silla de ruedas fue su única forma de moverse por el mundo, una jaula de metal que limitaba su espíritu vibrante. Con esta pierna, nunca podré ser una ayuda en la granja. Seré una carga para tu familia, le decía a Robert, con la voz quebrada por una culpa que no le correspondía. Incluso había dudado en casarse, temiendo que su discapacidad se convirtiera en el ancla que frenara los sueños de Robert. Pero Robert jamás la vio como una carga. Al contrario, para protegerla de esas ideas, tomó una decisión radical: renunció a su derecho a heredar la granja familiar. Eligió un trabajo en la ciudad para que Sophia no se sintiera presionada, para que pudieran construir una vida donde su recuperación fuera la única prioridad. Sus padres, lejos de oponerse, entendieron la profundidad de su amor y los apoyaron incondicionalmente. Vivan su vida a su manera, les dijeron, el amor es la cosecha más importante. Sophia sentía una gratitud inmensa hacia Robert y su familia. Su sacrificio y su ternura eran el bálsamo que sanaba las heridas que la cirugía no podía cerrar. Por eso, en el fondo de su corazón, albergaba un deseo: ver a Robert volver a la granja, no por obligación, sino con orgullo, y ella a su lado, de la forma que fuera. Impulsada por ese anhelo, nunca abandonó la rehabilitación. Pasaron los años. El esfuerzo constante y la voluntad inquebrantable de Sophia dieron sus frutos. La silla de ruedas fue reemplazada por un bastón, y con él, recuperó la capacidad de caminar por sí misma. Fue un proceso lento, doloroso, pero cada paso era una victoria. Poco a poco, comenzó a reclamar fragmentos de la vida que el accidente le había arrebatado. Una tarde, mientras el sol de Nebraska teñía de oro los campos de maíz, Sophia se sentó junto a Robert en el porche y le confesó su deseo más profundo. Robert, quiero que volvamos a la granja. Quiero que tomes tu lugar. Yo no podré arar la tierra, pero puedo encargarme de la administración, de las ventas puedo ayudar. Quiero ser parte de la historia de tu familia. Robert la miró, y en sus ojos no había sorpresa, solo un profundo amor y admiración. Asintió en silencio. El camino que habían recorrido por separado finalmente estaba a punto de converger de nuevo con el legado de su familia. Una noche, mientras veían un documental de viajes en la televisión, una costumbre que compartían desde hacía años, la pantalla se llenó de imágenes de un país lejano y fascinante. No eran los paisajes europeos de siempre. Eran las calles vibrantes de una ciudad sudamericana. Robert se inclinó hacia adelante, con una chispa de nostalgia en la mirada. ¿Recuerdas, Sophia? El programa que vimos hace tiempo sobre ese festival en Perú. Una multitud inmensa, todos vestidos de morado, caminando por horas. Sophia asintió, su memoria encendiéndose al instante. Claro que sí. La procesión que duraba días enteros. ¿Cómo se llamaba? El Señor de los Milagros, creo. Era, en efecto, la procesión del Señor de los Milagros, un evento que cada mes de octubre transforma la ciudad de Lima, en Perú. Una marea humana vestida de morado acompaña durante kilómetros a una imagen de Cristo pintada en un muro de adobe, que sobrevivió milagrosamente a uno de los terremotos más devastadores de la historia. La tradición, nacida hace más de 350 años, es una de las manifestaciones de fe más grandes y conmovedoras del mundo. La historia detrás de la imagen era sobrecogedora. Se cuenta que fue pintada en el siglo XVII por un esclavo angoleño en una pared de adobe en la zona de Pachacamilla. En 1655, un terrible terremoto sacudió Lima, derrumbando mansiones, iglesias y casas, pero, increíblemente,
el frágil muro con la imagen de Cristo permaneció intacto. Fue el primero de muchos milagros. Décadas después, otro sismo volvió a destruir la ciudad, y nuevamente, la imagen quedó en pie. La gente vio en esto una señal divina, una promesa de protección. Desde entonces, cada octubre, cientos de miles de fieles caminan en procesión, agradeciendo los milagros recibidos y pidiendo por nuevos favores, en una muestra de resiliencia y devoción que desafía toda lógica. El documental mostraba al presentador intentando unirse a la procesión, abrumado por el calor, la multitud y la emoción palpable en el aire. Pero lo que más impactó a Babur y Sofía no fue el desafío físico, sino la belleza de esa fe compartida, la fuerza de una comunidad unida en un solo corazón, la hermandad que se sentía a través de la pantalla. Recuerdo que cuando vimos eso, yo todavía estaba en la silla de ruedas, susurró Sofía. Robert la miró, sus ojos brillando con una idea repentina y audaz. Por eso mismo. Vayamos ahora. Vayamos a Perú. Quiero que veas con tus propios ojos esa procesión que parece un milagro andante. Quiero que lo hagas con tus propias piernas. Sofía se quedó sin aliento. La idea era una locura. Estaban a punto de mudarse a la granja, de empezar un nuevo capítulo. El tiempo y el dinero eran escasos. Pero, Robert, la mudanza, la cosecha de maíz está por empezar. Pero la expresión de Robert era seria, decidida. Si no vamos ahora, no iremos en años. Tu recuperación ha sido un milagro, Sofía. Quiero celebrar ese milagro sintiendo la energía de esa gente. Quiero que respiremos juntos ese aire. En su mirada, Sofía no solo vio el deseo de cumplir un pequeño sueño del pasado, sino también un profundo anhelo de honrar el camino que ella había recorrido. Tras un largo silencio, una sonrisa lenta y genuina se dibujó en su rostro. Está bien. Vayamos a Perú. A ver ese milagro. Para ellos, no era un simple viaje turístico. Era una peregrinación. Un viaje para reclamar lo que el accidente les había quitado y para escribir, con cada paso, una nueva página en el libro de sus vidas. La mañana de la partida, el aire fresco de Nebraska se sentía cargado de una electricidad nerviosa. Era su primer viaje internacional, y para Sofía, una prueba de fuego para su pierna. Pero el miedo era eclipsado por la imagen grabada en su mente, un mar de gente morada caminando bajo el sol de Lima. Tras horas de vuelo y conexiones, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El impacto fue inmediato. Al salir de la terminal, un torbellino de sonidos, olores y colores los envolvió. El aire era húmedo y olía a sal marina y a la fritura de algún puesto de comida cercano. El murmullo constante de las voces en español, el claxon de los taxis, la energía caótica y vibrante de la ciudad era un mundo aparte de la tranquila previsibilidad de su hogar. Esto no se parece en nada a Nebraska, dijo Sofía riendo, mientras Robert, con los ojos muy abiertos, asentía. Su primera lección sobre la peruanidad no tardó en llegar. Para ir a su hotel en Miraflores, decidieron tomar un autobús local, una experiencia que se sentía como un rito de iniciación. El vehículo estaba abarrotado. Cuando el conductor vio a Sofía con su bastón, esperando en la acera, hizo algo impensable. Detuvo el motor, se bajó y, con una voz potente que se impuso al ruido del tráfico, gritó, «A ver, espacio para la señora, por favor». La gente dentro se movió, se apretó sin una sola queja, y un joven se levantó de inmediato para cederle su asiento. Nadie se lo pidió. Fue un gesto espontáneo, natural. Durante el trayecto, mientras se aferraban a las barras, observaban la ciudad pasar por la ventana, edificios coloniales con balcones de madera tallada junto a modernas estructuras de cristal, murales coloridos que cubrían paredes enteras y un tráfico que parecía moverse con reglas propias. El viaje fue una inmersión sensorial. Más tarde, buscando un restaurante recomendado, se perdieron en las calles de Barranco. Un poco frustrados, le preguntaron al dueño de una pequeña bodega. El hombre, en lugar de darles indicaciones, cerró su tienda por un momento y los acompañó personalmente, caminando varias cuadras hasta la puerta del lugar. «Es por aquí, no se preocupen». «Bienvenidos al Perú», dijo con una sonrisa, rechazando firmemente la propina que Robert intentó darle. «En casa alguien nos hubiera acompañado así», le susurró Sofía a Robert. «Probablemente nos hubieran señalado con el dedo y dicho, a 3 cuadras a la derecha», respondió él, asombrado. Cada encuentro era una sorpresa, una muestra de una calidez humana, una calidez que no esperaban. La amabilidad no estaba en la infraestructura perfecta, sino en el corazón de oro de su gente. Esa primera noche en Lima,
Se durmieron con la sensación de haber llegado a un lugar donde las reglas del corazón eran más importantes que las del reloj. A la mañana siguiente, despertaron con el sonido distante de cánticos y tambores. La ciudad se estaba transformando. Desde el balcón de su hotel, vieron las primeras oleadas de gente vestida con el hábito morado dirigiéndose hacia el centro de la ciudad. El día de la procesión había llegado. Después de un desayuno ligero, se unieron a la marea humana. Las calles que normalmente estaban congestionadas de autos ahora eran ríos de personas. El aire estaba impregnado con el aroma dulce y místico del incienso y el palo santo. Era abrumador y hermoso. En medio de la multitud, mientras avanzaban lentamente, Robert vio una cara familiar. Era Marco, el presentador del documental que los había inspirado. Estaba rodeado de un equipo de filmación, hablando a la cámara con la misma energía carismática que recordaban. «No puede ser», exclamó Robert. Se abrieron paso entre la gente hasta llegar a él. «Disculpa, Marco. Somos Robert y Sofía. Vimos tu programa en Nebraska y por eso estamos aquí». Marco se quitó los audífonos, sorprendido. Sus ojos se abrieron de par en par. Recordó un comentario que habían dejado en su video hacía meses. ¿Ustedes son la pareja de Nebraska? No lo puedo creer. ¡Qué increíble! La sorpresa dio paso a una euforia contagiosa. Esto es un milagro. El Señor de los Milagros los trajo. Tienen que caminar con nosotros. Su historia es la razón por la que hago esto. La propuesta los tomó por sorpresa, pero la emoción del momento era demasiado fuerte para negarse. De repente, no eran solo espectadores, eran parte de la historia. Se unieron al equipo de filmación, y Marco comenzó a entrevistarlos mientras caminaban, capturando la incredulidad y la alegría en sus rostros. Sofía, impulsada por la adrenalina y la emoción, caminaba con una determinación que no había sentido en años. A su alrededor, la fe era tangible. Veía a ancianos caminando descalzos, a madres con niños en brazos, a hombres y mujeres con los ojos llenos de lágrimas, todos unidos por una misma devoción. «Es como si la energía de todas estas personas me estuviera sosteniendo», le dijo a Robert. Caminaron durante más de una hora, siguiendo la colosal anda de plata que transportaba la imagen sagrada. El sol de Lima caía implacable. El sudor perlaba la frente de Sofía y la sonrisa en su rostro comenzó a tensarse, reemplazada por una mueca de dolor. Su paso se volvió más lento, el bastón se hundía con más fuerza en el asfalto. Robert lo notó de inmediato. «¿Estás bien? Podemos parar. Ya has hecho más de lo que imaginé». Justo cuando él decía eso, la pierna de Sofía cedió. Se detuvo bruscamente, el rostro contraído por el dolor, y Robert la guió hacia la acera, donde se sentó pesadamente, luchando por recuperar el aliento. Su respiración era agitada y masajeaba su pierna derecha con ambas manos. La vieja herida, la bestia que creía haber domado, había despertado por el calor y el esfuerzo. «Lo siento tanto justo ahora», susurró, la frustración nublando sus ojos. Robert se arrodilló a su lado, negando con la cabeza. «No tienes nada por lo que disculparte. Sofía, lo que has hecho hoy es increíble. Estoy tan orgulloso de ti». El equipo de filmación se acercó de inmediato, preocupado. Marco le ofreció agua y buscó un lugar con sombra. «No se preocupen, podemos volver lentamente», dijo con amabilidad. Fue en ese momento de angustia y desilusión que una vocecita se escuchó detrás de ellos. «¿Estás bien, señora?» Se dieron la vuelta y vieron a un grupo de 4 niños, de no más de 10 años, todos vestidos con pequeños hábitos morados. Los miraban con una seriedad y preocupación impropias de su edad. Sus rostros, una mezcla de curiosidad y empatía pura, estaban fijos en Sofía. A pesar de la barrera del idioma, la bondad en sus ojos era un lenguaje universal. Sofía, conmovida, le sonrió débilmente y señaló su pierna y su bastón, tratando de explicar con gestos que le dolía. Los niños se miraron entre sí, cuchicheando rápidamente en español. De repente, uno de ellos, el más pequeño, levantó la cabeza con decisión y exclamó: «Voy a llamar a mi mamá». Y salió corriendo, desapareciendo entre la multitud. Los otros 3, sin dudarlo, se sentaron en la acera junto a Sofía, como una pequeña guardia de honor. «Tranquila, ya viene la ayuda», le dijo una niña, palmeando suavemente su brazo. Minutos después, el niño regresó corriendo, de la mano de una mujer. Su madre llevaba el mismo hábito morado y una expresión de serena autoridad.
se acercó y, en un inglés entrecortado pero claro, preguntó, ¿está usted bien? Se ve muy adolorida. Robert le explicó brevemente la situación. La mujer escuchó con atención, sin un segundo de vacilación, dijo, mi casa está aquí cerca. Es una locura seguir bajo este sol. Por favor, vengan a descansar. Hay sombra y algo fresco para tomar. Luego, su mirada se posó en Marco y el equipo de filmación. Ustedes son de la televisión, ¿verdad? Escuché que estarían por aquí. También están invitados. Todos. La oferta era tan generosa, tan inesperada, que por un momento todos se quedaron en silencio. Marco fue el primero en reaccionar. Señora, es usted increíblemente amable. Nos encantaría. Y, si no le molesta, quisiéramos grabar esto. El mundo necesita ver esta clase de bondad. La mujer se rió, un sonido cálido y genuino. ¿Grabar mi humilde casa? No tiene nada de interesante, pero claro, pasen, pasen. Mi casa es su casa. Abrió los brazos en un gesto de bienvenida total, y junto con Robert, ayudó a Sofía a ponerse de pie, sosteniéndola con una firmeza maternal mientras la guiaban hacia su hogar. Minutos más tarde, el grupo entero se encontraba en la sala de un departamento limeño clásico, fresco y acogedor. Sofía estaba sentada en un sofá, con la pierna elevada sobre un cojín. La madre, cuyo nombre era Elena, le colocaba con delicadeza paños de agua fría en la rodilla. ¿Necesita un doctor? Puedo llevarla en mi auto ahora mismo. No, de verdad, estoy bien. Con un poco de descanso será suficiente. Muchísimas gracias, respondió Sofía, con la voz ahogada por la emoción. Elena sonrió. Entonces relájese. Desapareció en la cocina y volvió con una jarra de chicha morada helada y un plato de galletas. Los niños entraban y salían, trayendo vasos, moviendo sillas, ansiosos por ayudar. Marco, observando la escena con su cámara, no pudo contener su curiosidad. ¿Son todos sus hijos? Elena soltó una carcajada. No, ¿qué va? Solo el más pequeño es mío. Los otros son sus amigos del barrio, sus causas. Aquí, en el Perú, todos los vecinos somos como una gran familia. Nos cuidamos entre todos. La revelación golpeó a Robert con la fuerza de una epifanía. Es como si todo el barrio fuera un solo hogar. Ahora entiendo la palabra hermandad. Elena se encogió de hombros, como si su generosidad fuera la cosa más normal del mundo. Es lo que se debe hacer, nada más. Ese día, en una calle concurrida de Lima, Robert y Sofía no solo habían encontrado un respiro del calor y el dolor. Habían encontrado otro tipo de milagro, el de un corazón humano que se abre a un extraño sin pedir nada a cambio. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de Lima de tonos anaranjados y púrpuras, Sofía ya se sentía mucho mejor. El dolor había disminuido y una sonrisa tranquila había vuelto a su rostro. Estaban todos sentados en el balcón del departamento de Elena, que daba directamente a la ruta de la procesión. El ambiente era sereno, una pausa en medio de la fervorosa celebración. Fue entonces cuando Elena se les acercó con una idea. Oigan, ya que están aquí, viviendo nuestro octubre morado, ¿no les gustaría sentirlo de verdad? Esta noche, cuando la procesión regrese a la iglesia de las Nazarenas, es el momento más emotivo. Deberían verlo como se debe. La propuesta los dejó intrigados. Elena desapareció un momento y regresó con dos prendas en sus manos. Para Sofía, trajo una hermosa y suave manta de alpaca, tejida con intrincados diseños andinos. Para Robert, un chullo, el clásico gorro de lana con orejeras. No es un disfraz, aclaró con una sonrisa. Es para que sientan el calor de nuestra tierra. Un recuerdo de su visita. Sofía se envolvió en la manta, y su calor se sintió como un abrazo. Robert se puso el chullo, y los niños aplaudieron. La cámara de Marco no dejaba de grabar, capturando cada gesto, cada sonrisa. No se trataba de ponerse un traje típico, era ser acogido, ser parte de algo. La hospitalidad no terminó ahí. Al anochecer, mientras esperaban el regreso de la procesión, la casa se llenó de aromas deliciosos. Elena y sus vecinas, que habían subido a saludar a los inesperados visitantes, trajeron comida. No tuvieron que moverse del balcón. Les sirvieron platos de anticuchos calientes, recién traídos de un puesto de la calle, picarones bañados en miel de chancaca, y tazones de mazamorra morada casera.
la generosidad era abrumadora, una cascada de atenciones que los dejó sin palabras. Sofía miró a Robert, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo es posible que sean tan amables? Ni siquiera nos conocen. La respuesta estaba en las sonrisas de Elena y sus amigas. No necesitaban conocerlos. Eran visitantes en su ciudad, en su mes sagrado, y eso era suficiente. Finalmente, un murmullo creciente anunció el regreso de la procesión. Desde el balcón, la vista era privilegiada. La inmensa anda de plata, iluminada por cientos de velas y llevada a hombros por una cuadrilla de hombres, avanzaba lentamente, abriéndose paso entre un mar de devotos. Los cánticos se hicieron más fuertes, las oraciones más intensas. El aire vibraba con una emoción cruda y poderosa. Era un espectáculo de fe, sacrificio y amor colectivo que trascendía cualquier religión. Robert abrazó a Sofía, quien lloraba en silencio, envuelta en su manta. No eran lágrimas de dolor, sino de una gratitud tan profunda que no podía expresarse con palabras. Robert, siento que estamos en medio de un sueño, susurró ella. Él le apretó la mano. No es un sueño. Es real. Y es real porque nunca te rendiste, porque seguiste caminando hasta llegar aquí. En ese instante, bajo el cielo nocturno de Lima, rodeada de la bondad de extraños y la fuerza de una fe milenaria, Sofía sintió que algo cambiaba dentro de ella. Miró la imagen de Cristo pasar frente a ella y supo que este viaje había sanado una herida mucho más profunda que la de su pierna. Levantó la vista y dijo con una voz firme y clara, para que Robert y el universo le escucharan: voy a volver. Y la próxima vez, caminaré toda la procesión. De principio a fin. Será mi forma de dar las gracias. Ese será mi nuevo objetivo para seguir luchando. Robert la miró, sus ojos redondos de sorpresa, pero una inmensa alegría llenó su corazón. Perú, esa tierra extraña y maravillosa, le había devuelto a su esposa la promesa de un futuro por el cual caminar. El viaje de regreso a Nebraska fue diferente. El aire, el paisaje, todo parecía igual, pero ellos habían cambiado. Al bajar del avión, Sofía apoyó su bastón en el suelo estadounidense con una nueva firmeza. Estamos en casa, susurró, y en su voz había una calma y una confianza que Robert no le había escuchado en años. Tal como lo habían planeado, se mudaron a la granja familiar. Sofía, fiel a su palabra, se hizo cargo de la contabilidad y la atención a los clientes en el mercado local, encontrando su propio lugar en el legado de los Robert. Y cada día, con una disciplina renovada, continuaba con su rehabilitación. Unas semanas después, el episodio que habían grabado en Perú se emitió en el programa de Marco. Se tituló El corazón de un milagro, como el Perú le enseñó al mundo a caminar. Se reunieron en la sala con los padres de Robert para verlo. En la pantalla aparecieron los rostros sonrientes de los niños, la calidez de Elena, la manta de alpaca sobre los hombros de Sofía mientras las luces de la procesión iluminaban sus lágrimas. Fue un relato tan poderoso que nadie en la habitación pudo contener la emoción. Nunca imaginé que existiera un lugar con gente así, dijo el padre de Robert, con la voz entrecortada. La reacción fue explosiva. El programa se volvió viral. Mensajes de todo el mundo inundaron las redes sociales del canal y llegaron incluso a la pequeña granja en Nebraska. Eran de personas con discapacidades, de aquellos que habían perdido la esperanza, de gente que simplemente se sentía sola. La historia de Sofía me ha dado fuerzas para volver a intentarlo, decía uno. Gracias por mostrarnos que la bondad todavía existe en el mundo, decía otro. El impacto fue mucho mayor de lo que jamás hubieran imaginado. En una entrevista de seguimiento, Sofía respondió a la abrumadora respuesta con una simple promesa: si mi pierna me lo permite, volveré a esa procesión. Hasta entonces, seguiré caminando, un paso a la vez. La bondad, descubrieron, es un idioma que no necesita traducción. Un gesto de compasión en un barrio de Lima puede encender una luz de esperanza en una granja de Nebraska y, desde allí, iluminar incontables rincones del mundo. Aquel milagro que encontraron en las calles de una ciudad lejana no solo les pertenecía a ellos, se había convertido en un faro para todos,